Hola nuevamente a todos, hoy estamos en el video número 5. En este video vamos a ver lo que son arreglos. Digamos que ya con lo que vamos a ver el día de hoy, lo que son arreglos, ya terminaríamos la parte básica de lo que es programación. Entonces, como les venía diciendo, lo que hemos visto hasta ahora son las bases de la programación. Digamos que estos conocimientos los podríamos aplicar a cualquier lenguaje de programación, no solamente a C#. El próximo video, ya que sería el sexto video, ya empezaríamos a ver ya lo que son las funciones y todo lo que es aplicado ya a los videojuegos. Entonces, digamos que hemos visto todo lo que son las bases. A continuación, entonces seguiremos aplicando todo lo que hemos visto y entonces ya utilizaremos combinaciones de arreglos, combinaciones de ciclos, combinaciones de condicionales, variables, etcétera, etcétera. Entonces ya vamos a utilizar todo en conjunto y lo vamos a orientar hacia la programación de videojuegos. Bueno, entonces vamos con la presentación del video del día de hoy. Entonces estamos en Unity C# desde 0, la clase número 5, y el día de hoy vamos a ver lo que son los arreglos o también llamados arrays en C#. Entonces, bueno, arreglos o arrays en C#. Esta es la forma en cómo digamos que se escribe un arreglo. Tenemos el tipo, bueno, el tipo de variables o el tipo de datos que va a almacenar nuestro arreglo. Vamos a tener un nombre que va a ser el nombre del espacio y vamos a tener unos datos almacenados en cierto espacio. Entonces, ¿qué es un arreglo? Es simplemente un conjunto de valores o un conjunto de datos que nosotros lo podemos almacenar en una misma variable. ¿Sí? Me hago explicar. Si nosotros observamos la parte de abajo donde tenemos el cuadrito, tenemos 1, 3, 2, 0, 8, 10 y -1, es la forma en cómo se almacena un arreglo. Todo este arreglo tiene por nombre valores, ¿sí? Este sería, digamos, el nombre de la posición en la memoria RAM. Ahora, resulta que cuando yo genero un arreglo, entonces automáticamente estoy, digamos, indicándole a la memoria que voy a almacenar un valor, o ya le estoy dando, digamos, un tamaño a ese arreglo. Entonces en cada uno de esos espacios que ya los tengo reservados para guardar un tipo de valor o un tipo, digamos, de dato, ¿sí? Por lo menos cuando nosotros vamos a enviar una consulta, digamos una base de datos, podemos utilizar lo que son arreglos. Entonces simplemente enviamos absolutamente todos los valores en una sola variable. Entonces enviaríamos simplemente el arreglo valores y automáticamente, digámoslo así, que en nuestra base de datos podríamos tener absolutamente todos los datos que tenemos almacenados en ese array o en ese arreglo. Ahora, ¿cómo se almacena los valores o cómo se lee, digamos, un arreglo? Entonces siempre empezamos desde la posición número 0 y empezamos a contar 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Así sucesivamente. Entonces, por lo menos, el arreglo que tenemos en este momento en pantalla es un arreglo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 posiciones. Empezamos a contarlo desde el valor de 0, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros querramos acceder a un lugar en específico de este arreglo, simplemente tomamos el nombre del arreglo y tomamos la posición del arreglo en donde va a estar almacenado ese tipo de dato. Ahora, vamos a ver entonces el diagrama de flujo de los arreglos. Digamos que esta es la forma en cómo se lee un arreglo y es la forma en cómo se escribe también un arreglo. Si ustedes miran, aquí cuando nosotros tenemos el arreglo, también necesitamos tener lo que es un ciclo, que fue lo que nosotros vimos en la clase anterior. Entonces, aquí se reúne lo que son los arreglos y también se reúne lo que son los ciclos. Ahora, un arreglo puede tener varias dimensiones, o sea, no solamente puede ser, digamos, la dimensión así como lo vimos anteriormente, sino que nosotros también podemos generar una matriz. Entonces una matriz ya tendría dos dimensiones, tendría entonces, digamos, un alto por un ancho. Entonces podríamos nosotros guardar en la posición 0, 0, posición 0, 1, etcétera, etcétera. Así como nosotros podemos crear un arreglo de una dimensión, en Unity también nos da la posibilidad de poder crear un arreglo de 3 dimensiones. Ahora,
Estos arreglos de más dimensiones los vamos a ver posteriormente ya en prácticas dedicadas totalmente a Unity. Tenemos lo que son arreglos definidos y arreglos indefinidos. Cuando nosotros estamos hablando de arreglos definidos es porque nosotros estamos almacenando, cuando estamos declarando el arreglo, estamos almacenando ya unos datos, ¿sí? Entonces digamos que este arreglo ya tiene, antes de empezar, ya tiene unos valores guardados. Cuando nosotros hablamos de arreglo indefinido es porque le estamos dando el tamaño al arreglo, pero está totalmente en blanco, ¿sí? O sea, que quiere decir que este arreglo está listo para recibir ciertos tipos de datos, ¿sí? Entonces por eso se llama arreglo indefinido, porque pues no tiene ningún valor guardado o almacenado. La lectura y la escritura, entonces tenemos acá lo que es escritura en un arreglo y tenemos acá lo que es la lectura. Si ustedes se dan cuenta, nosotros necesitamos entonces de un ciclo, que fue lo que vimos en la clase pasada. Vamos a utilizar un for y aquí digamos que es una variable tipo entero que la vamos a llamar aleatorio. ¿Listo? Entonces vamos a ir nuevamente a nuestro proyecto. Recuerden que tenemos un script que los hemos llamado Game Manager. Vamos a abrir nuestro Game Manager y vamos a empezar entonces a colocar cómo se realiza la lectura y cómo se realiza la escritura de un arreglo. ¿Listo? Entonces, inicialmente vamos a realizarlo en consola para poder mirar, digamos, los datos en consola, y después posteriormente pues ya haremos un ejercicio y pues cuando empecemos ya a ver lo que son las funciones en videojuegos, pues vamos a ver los arreglos aplicados ya a un videojuego. Listo, entonces recordarle que esto era lo que teníamos anteriormente, que lo último que vimos fueron ciclos. Entonces hoy vamos entonces a crear un arreglo. Entonces recuerden que primero, por lo menos nosotros podríamos crear un arreglo definido o un arreglo indefinido. Entonces empecemos con lo que es el arreglo definido. Entonces vamos a declarar acá private in. Acuérdense que cualquiera de estos puede ser privado o puede ser público. Entonces vamos a llamarlo privado. Va a ser una variable privada. Vamos a llamarlo valores. Ah, qué pena. Va a ser un arreglo y se va a llamar valores. Lo que vamos a almacenar en valores entonces van a ser los datos que teníamos nosotros en nuestro ejemplo. Teníamos entonces el valor de 1, teníamos, vamos a verlos acá, 3, 2, 0, 8, 10 y menos 1. Listo, entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 valores. Ahora le vamos a decir entonces, vamos a primero hacer cómo leer un arreglo. Entonces vamos a colocar acá lectura de arreglos o arrays, ¿sí? Recuerden que es lo mismo. Entonces, para nosotros poder leer este arreglo, vamos entonces a decirle, creamos nuestro ciclo, que es el for, que lo creamos anteriormente, y simplemente le vamos a colocar acá valores.length, quiere decir que es el tamaño del arreglo. Solamente vamos a leer hasta el tamaño del arreglo, que en nuestro caso sería entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el valor menor que 7. Y empezamos nosotros a leer desde la posición número 0. Aquí simplemente le decimos entonces que vamos a leer acá en valores y simplemente vamos a leer cada vez que pase este ciclo, vamos a leer en i, ¿sí? Listo, ya no es más. Entonces guardamos todo aquí, guardamos todo, nos vamos nuevamente a nuestro proyecto, vamos a sacar consola. Vamos a sacar la consola acá aparte para poder ver y vamos a ejecutar nuestro script. Recuerden que nuestro script ya está cargado en este GameObject, ¿no? Aquí está. Simplemente ejecutamos y entonces, como podemos ver, estamos leyendo el arreglo que nosotros acabamos de crear: 1, 3, 2, 0, 8, 10 y menos 1, ¿sí?
Ahora, esa es en cuanto a la lectura. Ahora vamos a crear el de escritura. Entonces, vamos entonces a mirar lo que es la lectura y la escritura. Vamos entonces con la escritura de lo que sería un arreglo. Entonces, primero vamos a definir un arreglo. Entonces, in, ¿sí? Y lo definimos como arreglo, va a ser valores. Y este va a ser un arreglo indefinido, ¿listo? Entonces, new, in, simplemente, y damos el tamaño del arreglo. ¿Por qué es indefinido? Pues porque no vamos a tener nada guardado ahí. Simplemente estamos reservando ese espacio en la memoria. Ahora vamos a crear un private in aleatorio. Simplemente para generar un número aleatorio y vamos a almacenar eso dentro de nuestro arreglo. Entonces, ahora sí, void start. Recuerden que es la función principal. Y dentro de la función principal vamos a crear un ciclo, que este ciclo es el que nos va a guardar dentro del arreglo. Entonces, in i, recuerden que es in una variable entera igual a 0. Y acá le vamos a decir que i va a ser menor que valores.length, ¿sí? Porque no nos podemos exceder del tamaño del arreglo. Siempre tiene que ser así, ¿sí? Listo, por último, entonces simplemente le damos el incremento, pues porque va a ser el tamaño que nosotros vamos a reservar. Aleatorio, vamos a utilizar ahora una función especial de Unity que simplemente me va a dar un valor aleatorio, ¿sí? Ese random range lo único que me va a dar es un valor. Siempre que se ejecute me va a arrojar un valor entre 0 y 10, ¿sí? Entonces digamos que va a ser como si fuera aleatorio. Entre 0 y 10 siempre me va a dar un valor. Y este valor lo vamos a guardar simplemente en la variable arreglo que nosotros creamos, en el arreglo. Entonces, recuerden que tiene que ir en la posición 0, 1, 2, 3, así sucesivamente. Y simplemente vamos a guardar el valor aleatorio. ¿Listo? Como ahora nosotros, pues para poder ver ese arreglo ya lo guardamos, ahora pues ya sabemos cómo leer un arreglo. Vamos a leerlo. Entonces recuerden, vamos a colocar aquí otra variable, in_m igual a 0 y m tiene que ir hasta menor que valores.length y simple m más y le vamos a decir debug.log y aquí vamos a colocar valores m, ¿sí? Entonces vamos a guardar una serie de datos aleatorias en valores y después simplemente lo que vamos a hacer es mostrarlo. ¿Listo? Entonces simplemente guardamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí tenemos entonces digamos que un número de valores aleatorios dentro de los ciclos, ¿sí? Cada vez que nosotros demos play, entonces pues se van a almacenar valores distintos. ¿Por qué? Porque el entero es un valor aleatorio. ¿Listo? Entonces, el ejercicio que tengo propuesto es simplemente poder calcular el mayor de estos datos que están aquí. Entonces, eso se los dejo a ustedes. ¿Cómo harían ustedes con lo que ya hemos visto, con lo que hemos visto ya condicionales, hemos visto ciclos? ¿Cómo haríamos nosotros para poder saber qué valor de los que están dentro de este arreglo sería mayor? ¿Listo? Bueno, como les decía, ya con este video número 5 terminamos entonces lo que son ya las bases. Obviamente hay mucho más de programación, pero entonces digamos que ya es adentrarnos pues mucho más en, digamos que en lo que son clases, en lo que son funciones. Bueno, ya con lo que tenemos hasta ahora podemos ya empezar a programar en Unity. Entonces en el próximo video vamos a empezar con la función especial de input de Unity. ¿Listo? Entonces es el que se detecta con la función con la que se detecta la presión de las teclas, con la que se detecta el movimiento del mouse, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos por ver el video y los espero entonces en la próxima clase de C# orientada a videojuegos. Muchas gracias a todos.